Hola, bienvenidos a EFL Diary. Esta sección es EFL Bytes, donde aprendemos un poco de gramática en inglés. Esta sección la he hecho a petición de muchos de mis alumnos que me han pedido hacer una sección en inglés y en español. El día de hoy tenemos una lección muy interesante acerca del present simple. Right? So, check it out. Present simple, I do. Interesting. Let's illustrate this. Vamos a ver un ejemplo. Bien, acá tenemos a Alex. Como pueden ver, Alex está durmiendo. Right? So, Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. But he drives a bus. He is a driver. Algo muy importante del present simple es que se utiliza para hablar de rutinas o de cosas que se hacen frecuentemente durante el tiempo, no para cosas que se estén haciendo ahora mismo. Como pueden notar, él está durmiendo en su casa, right? So, está tranquilo en su casa, pero eso no quita que él maneja un autobús. He drives a bus, right? He is a driver. Él es un chofer. Bien, algo interesante del present simple es que para conjugarlo da algunos problemas. Y es lo que vamos a ver hoy de una manera muy sencilla. ¿Cómo podemos conjugar los pronombres con los verbos, right? En este caso voy a elegir dos verbos. The verb drive and the verb work, right? Drive and the verb work, basically. Manejar y trabajar. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir yo manejo, tú manejas, nosotros manejamos, ellos manejan? So we say I drive, cool, or I work. Have these two verbs, right? So I drive, you drive, we drive, they drive. I work, you work, we work, they work. Hay una característica bien especial del present simple, y es que cuando usas terceras personas como he, she or it, debes agregar una S al verbo. Explicaré más a detalle en un video cómo agregar las letras S o ES y S o I y S a los verbos, ¿okay? Pero en este momento vamos a simplificarlo lo más que podemos. He, she or it. En este caso, recuerden que hay que agregar una S. Entonces, sería he drives. Yep. Or he, I'm sorry, well, I'm going to continue, works. Right? So check this out. La S en el verbo. So, he drives, she drives, it drives. He works, she works, it works. Ahora vamos a ver algunas otras utilidades del present simple. Ahora vamos a hablar de la utilidad y la función del present simple en el lenguaje. Número 1. We are going to use the present simple when we talk about things in general, things that happen repeatedly, or things that are true. Vamos a utilizar el present simple cuando hablemos de cosas que pasan repetidamente en el tiempo o de cosas que son verdad o que son ciertas. Son tomadas como verdades científicas o como cosas que todo el mundo sabe. Bien, vamos a ir con ciertos ejemplos. Number 1. I usually go to the park. ¿Por qué he dejado un espacio? Porque hay que tener en cuenta cuál es el sujeto que utilizamos. ¿Recuerdan? I, you, we, and they. Si utilizamos alguno de ellos, el verbo va a estar en su base form o forma natural. Ahora tenemos acá the earth, la tierra. Okay. The earth viene a ser it, right? Que no es una persona, es una tercera persona, the earth, right?
En este caso, pues, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a agregar la S al verbo. Como go es uno de los verbos irregulares, vamos a agregarle ES. Bien, cumpliendo así la regla de modificar el verbo cuando es tercera persona. The earth goes round the sun. Good. So that's it. Esto es una verdad científica. La Tierra gira alrededor del Sol. Por esa razón utilizamos el present simple. Como pueden ver en el primer ejemplo, tenemos cosas que pasan repetidamente. I usually go to the park. Yo usualmente voy al parque. Es algo que se repite. Y en segundo lugar tenemos the earth goes round the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. Esto es una verdad. Cosas que son verdad, cosas que son científicas. Vamos con el último ejemplo, que es nurses. Vamos a utilizar un phrasal. Look after. Yes, look after es cuidar, ¿no? Entonces decimos nurses. Nurses es plural. They es plural también. We es plural. Así que con plurales los verbos quedan en su base form o en su forma base. ¿Recordamos? Entonces no lo modificamos. Decimos look after. Right? Las enfermeras cuidan de los pacientes en hospitales. Esto es algo que es una verdad. Bien, en general, bueno, espero que sea una verdad. Nurses look after patients in hospitals. Perdón, este period here. Yeah, I didn't have a space for that. Pero estos son los tres ejemplos que quise utilizar para ilustrar uno de los varios usos del present simple. Vamos ahora con otros usos. Muy bien, vamos a continuar hablando del present simple. So, we can use the present simple when we say how often we do things, or to say something in general. This may be weird for you. Esto puede parecer raro. Say something. How's that? I'm going to explain you. Cool? No worries. So, podemos utilizar el inglés para hablar de la frecuencia con que hacemos las cosas, or para decir, para sugerir, para prometer, etc. Vamos con el primer ejemplo. To say how often we do things. Para hablar un poco de la frecuencia. Check this out. I get up at 8 o'clock. ¿A qué hora me levanto? Yo me levanto a las 8. Right? So, I get up at 8 o'clock. Esta es la frecuencia. Number 2. Julie goes away 2 times a year. So, Julie goes away 2 times a year. 2 veces al año. Right? Esto es lo primero. Puedes utilizar la frecuencia. ¿Ya? Recuerden que existen varios adverbios de frecuencia que pues ampliaré mucho más en otro video. Y pues luego tenemos la segunda, to say something. ¿Cómo es eso? Hay frases como I promise, I insist, I think, I suggest, bien que se utilizan pues para como sentence starters o para empezar a hablar con ellos o para decir o sugerir algo. Right? Miren este ejemplo. I promise I won't be late. Prometo que no llegaré tarde. So, I promise I won't be late. Claro, esto crea otras clauses, pero ya lo vamos a ver luego. I suggest that you, and then you continue with your idea, no? So you say, I suggest that you. Estos dos están en present simple. ¿Cómo lo sabemos? Subject, verb in present. Sujeto, verbo en presente. Subject, verb in present. ¿Ok? Ahora, ya hemos visto los afirmativos. Vamos a ver los negativos y preguntas. Y terminamos la lección. Muy bien. Vamos con el último aspecto del present simple. Vamos a hablar un poco acerca de las questions and negative sentences. So, we are going to use do or does to make questions and negative sentences. Vamos a utilizar el do y el does para crear preguntas y oraciones negativas con el present simple. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a las preguntas. Cuando vamos a hacer preguntas de sí o no, yes, no questions, vamos a iniciar con do o con does. Right?
¿Cómo sabemos que debemos utilizar uno de los dos? Dependiendo del sujeto. ¿Recuerdan que a I, you, we, they no se le agrega S en el verbo? Pues vamos a utilizar el do cuando utilizamos I, you, we, and they. Right? Vamos a utilizar estos 4 pronombres con el do. ¿Qué pronombres utilizamos entonces con el does? Los restantes. She, he, and it. Right? So, si queremos decir, ¿tú trabajas? Puedes decir, do you work? Do we work? Nosotros trabajamos. Do they work? Ellos trabajan. Primero utilizas el auxiliar, luego el subject o el pronoun y luego el verbo. Right? El verbo debe estar en su forma base, algo muy importante a recordar. En pregunta y en negativo, el verbo no va a sufrir ningún cambio, no vas a agregarle S cuando haces preguntas o cuando utilizas una oración o creas una oración en negativo. Right? Bien, ahora, estas son las yes-no questions. Es decir, ¿tú trabajas? Sí, sí trabajo. Do you work? Yes, I do. Or yes, I work. Bien, pero ¿qué pasa con las preguntas de información? What happens with the information questions? Pues en ese caso, lo único que debes hacer es agregar una WH word al principio. Por ejemplo, where. Bien. Y ya, pues si le agregas una WH word al principio, ya cambia el significado, ¿no? Ya deja de ser una yes-no question, pregunta de sí o no, y empieza a ser pues una pregunta de información. ¿Dónde tú trabajas? Where do you work? Where do I work? Where do we work? Where do they work? Right? Hay un ligero cambio y vamos a profundizar luego en las WH questions. Ahora vamos con el does. Si vamos a decir ella maneja, decimos does she drive? Él maneja, does he drive? Does he drive? Right? Igualmente, si vas a agregar vas a hacer una pregunta de información, entonces le agregas un WH al principio, ¿no? So, vamos a decir por qué ella maneja. So, it's like, why does she drive? La estructura continúa siendo WH word, auxiliar, subject, and verb. Right? Recuerden que es importante al momento de hacer una pregunta utilizar el do y el does. Lo mismo ocurre cuando hablamos en forma negativa. ¿Cuál es la estructura? ¿Recuerdan cuál utilizamos con do? I, you, we, they. Lo mismo pasa en el negativo. Bien, vamos a utilizar I, you, we or they con la forma negativa, ¿no? I don't work. Yo no trabajo. He colocado los dos ejemplos don't y do not porque son lo mismo. El tema es que don't es un poco más informal cuando hablamos y el do not es un poco más formal, ¿no? Cuando escribimos. Así que informal, formal, right? So don't, do not, right? ¿Qué hacemos cuando queremos hablar de he, she o it? Si hablamos de, she, he or it, pues vamos a utilizar el doesn't, ¿no? So she doesn't drive, he doesn't drive, or it doesn't drive. Yes. ¿Cuál es el significado de doesn't? Pues does not. Bueno, significado de la contracción, ¿no? Entonces, tenemos al principio, you don't work. Tú no trabajas. We don't work. Nosotros no trabajamos. They don't work. Ellos no trabajan.
Algo importante a recordar con el do y el don't es que es más común utilizar contracciones al momento de hablar para sonar más natural. ¿Okay? She doesn't drive. Ella no maneja. He doesn't drive. Él no maneja. Right? Vamos ahora con el último, que es I don't go away very often. Miren este ejemplo, es yo no salgo muy frecuentemente. So, I don't go away very often. Bien. Ahora, si deseas más ejercicios, en la descripción dejaré algunos ejercicios para ustedes, pero quisiera invitarles a que comentaran en el video una oración afirmativa, negativa y tal vez una pregunta. Si desean más información o si quieren profundizar un poco acá con ejercicios, etc., voy a invitarles a mi blog, EFL Diary, para que se puedan unir y tal vez participar de los grupos que tenemos para aprender inglés. Bien, así que son muy bienvenidos. Espero que les haya gustado mucho el video. I hope you liked the video a lot y que les haya ayudado en su inglés. Thank you very much and have a beautiful day. No olvides suscribirte a nuestra página, right? EFL Diary en YouTube, Instagram, Facebook, etc. I'm sorry, this is spam time. Tiempo de spam. Okay? See you around. Take care.